Hola, ¿qué tal? Los saluda Juan Carlos Ballesta en otro episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Nos vamos a diciembre del año 1968, cuando se publicó un histórico álbum llamado Beggar's Banquet de los Rolling Stones. Acompáñenme. Si hay un álbum importante en la larguísima trayectoria de la banda londinense de Rolling Stones, es Beggar's Banquet. Por supuesto, es discutible cuál es el mejor disco de los Stones, qué discos representan su punto álgido, pero Beggar's Banquet sin duda alguna está entre ese selecto grupo de discos que tienen una importancia capital en la historia no solamente de los Stones, sino también del rock en general. Todo el año 1968 fue un periodo importantísimo para el desarrollo del rock. Se vivía todavía un momento en el cual la psicodelia era importante. En el año previo, 1967, se publicaron quizás los discos más relevantes, esenciales y representativos de la estética psicodélica. La gran mayoría de los grupos de aquella etapa final de los años 60 se vio influida por la psicodelia, y los Stones no fueron la excepción. Ya desde el año 1966, en canciones como Paid in Black o en discos como Aftermath, los Stones habían comenzado a coquetear con esa estética. Pero fue en el año 67 cuando finalmente se dejaron seducir completamente, recreando una especie de universo paralelo en el disco Their Satanic Majesty's Request, que se publicó a finales del año 67 y que era la consecución de un sonido que no se parecía en nada a lo que un poco tiempo antes había realizado la banda. Between the Buttons y el compilado Flowers se habían publicado también en el año 67 y ya hacían prever que Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts y Bill Wyman estaban sumergidos en esa estética. Y por supuesto el resto del panorama musical de la época, ni qué decirlo, estaba totalmente en esa dimensión. En el año 67 los Beatles publicaron Sgt. Pepper's y también Magical Mystery Tour, además de algunos singles. Pero entrado el año 1968, especialmente Keith Richards, después de escuchar ese trabajo de Their Satanic, que se publicó incluso con una portada especial lenticular sumamente alucinógena, como es todo el disco, se dio cuenta que ese no era el sonido de los Stones, que estaba muy alejado de sus propios gustos personales, de su propia forma
de concebir la música, y junto a el resto de la banda, muy especialmente a Mick Jagger, Bill Wyman y Charlie Watts, volvió, me refiero a Richards, a componer de una manera, digamos, más tradicional, sin esa gran parafernalia instrumental que había caracterizado sus obras del año previo y que tuvieron a Brian Jones como el gran hechicero, el gran artífice de toda esa parafernalia. De modo que, y teniendo en cuenta que ya los Rolling Stones eran una banda epicentro del rock del momento y que habían tocado y girado por Estados Unidos de manera constante, sobre todo en la etapa previa a la psicodelia, las influencias que tenían Keith Richards y Mick Jagger se habían ampliado a el catálogo que incluía country y folk. Por ello, en Beggar's Banquet, el sonido de los Stones no volvió necesariamente al punto previo a la psicodelia, sino que amplió la paleta de una manera sorprendente, además con una producción un tanto más cuidada. 1968 había arrojado ya una señal inequívoca de la dirección que los Stones habían tomado. Me refiero al gran single, a la gran pieza, una de las obras maestras de los Stones, Jumping Jack Flash, que se había publicado como sencillo a mitad de año. En diciembre 1968, el año en el que ocurrieron muchas convulsiones sociales en el mundo, como el Mayo francés, la Primavera de Praga, la masacre de Tlatelolco, el asesinato de Martin Luther King y también de Robert Kennedy, todo ello confluyó en buena parte de los textos escritos por Mick Jagger. Por ejemplo, Street Fighting Man, una de las piezas claves de Beggar's Banquet, o Simpatía por el Diablo, que es un encuentro con el diablo, evidentemente representando esa dualidad, esos encuentros entre el bien y el mal, y que, por supuesto, convirtieron al tema en uno de los emblemas de los Stones. En 1969, es decir, al año siguiente, los Stones volvieron a los escenarios. En el concierto, en el famoso Free Concert de Altamont, se produjo la gran tragedia de un asistente asesinado por los guardias de seguridad de los Hells Angels cuando los Stones estaban tocando. Pero antes de ello, los Stones habían probado ya tocar Simpatía por el Diablo y el resto del contenido de este disco, que es una maravilla de principio a fin, en una famosa extravagancia que bautizaron como el Rock and Roll Circus. Eso se grabó a finales del año 1968, pero al final nunca vio la luz en su momento y tuvo que esperar hasta finales de los años 90, es decir, 30 años después, para conocerse. Ahí se estrenó Simpatía por el Diablo, se estrenó Great Expectations, se estrenó Street Fighting Man. Y en realidad fue la gran despedida de Brian Jones con los Stones, porque este fue el último disco en el cual
Jones participa como miembro de la banda. A pesar de que ya para el momento de las sesiones de grabación, Brian Jones daba notables signos de ausencia y de estar en otra dimensión, en otro planeta, y por lo tanto su contribución está bastante reducida. Quizá su gran aporte, su último gran aporte fue la guitarra slide de Great Expectations, que es un tema country folk maravilloso. Hay aquí en este disco contribuciones tremendas de Keith Richards en lo que se refiere a esas nuevas influencias del country y el folk, sin olvidar por supuesto al blues, que es la fuente original de la cual bebió la agrupación en sus primeros años. Nunca han abandonado el blues, pero los primeros años estuvieron signados por el blues y por el rock and roll de Chuck Berry. Pues aquí hay además piezas realmente impresionantes que han pasado a formar parte del repertorio en directo de los Stones a lo largo de los años, además de Simpatía por el Diablo y por supuesto Street Fighter Man. Salt of the Earth es una pieza increíble que está también en este disco. Dear Doctor es otro temazo. El mencionado Great Expectations traía entonces Beggar's Banquet de vuelta a los Stones después de su experiencia psicodélica, y el disco, publicado a finales del año 1968, es después de más de 55 años, casi 60. Realmente había pasado muy poco tiempo desde la formación de los Stones, y sin embargo habían recorrido ya un largo camino. El disco sigue permaneciendo como uno de sus grandes paradigmas. La portada del disco también representó una especie de declaración de principios. Fue prohibida en algunos países y en los cuales fue sustituida por una portada blanca. Eso hizo pensar erróneamente que era una respuesta o casi un plagio de la portada blanca de los Beatles, que también se publicó poco tiempo antes, en el año 1968. Pero en realidad fue una forma casi de emergencia de sustituir a la portada original, que mostraba un baño, un retrete, un water club, como quieran llamarlo en los diferentes países de habla hispana, bastante sucio y deprimente, con algunas inscripciones. Bien, pueden visitar revista ladosis.com para leer la reseña ampliada con todos los audios pertenecientes a Beggar's Banquet. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en otra nueva crónica calidoscópica presentada por revista ladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Gracias por suscribirse y por escucharnos. Hasta un próximo episodio. Chao.